Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 49 y espero que se la estén pasando bien. Este es el penúltimo episodio del mes de febrero y como ven estoy vestido de rojo, ya que si no saben, este miércoles fue el día de amor y amistad, el famoso 14 de febrero, pero tristemente no pude estrenar episodio ese día, pues porque como saben yo estreno episodios los viernes, así que pues decidí sacar este episodio en la semana de amor y amistad y espero que les guste, porque hoy es un caso de una pareja súper conocida que incluye tiroteos, robos, asaltos, fugas y demás cosas. Así que empecemos con el episodio de hoy. El amor es un sentimiento hermoso y que con su poder mueve montañas y que al parecer también motiva a una pareja para cometer una serie de robos y asesinatos a través de los Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Hoy, con motivo de que es la semana del amor y de la amistad, les contaré la historia de una de las parejas delictivas más famosas de la historia. Esta es la historia de Bonnie y Clyde. Sí, escucharon bien, los famosos Bonnie y Clyde, que seguramente algunos conocerán su historia o algunos no, pero son conocidos como la pareja más famosa de hombre y mujer en la historia de los Estados Unidos. Bueno, primero comencemos a saber quién fue Clyde. Clyde Chestnut Barrow nació el 24 de marzo de 1909 en una familia de agricultores pobres en el condado de Ellis, Texas, al sureste de Dallas. Fue el quinto de 7 hijos del matrimonio conformado por Henry Bassey Barrow, que vivía en la calle Baker, no es cierto, eso es una película de Disney, y de Connie Talita Walker. La familia se mudó a Dallas a principios de la década de 1920 como parte de un patrón migratorio más amplio desde las áreas rurales a la ciudad, donde muchos se establecieron en los barrios marginales urbanos del oeste de Dallas. Los Barrow pasaron sus primeros meses en West Dallas, vivieron debajo de una carreta hasta que consiguieron suficiente dinero para comprar una tienda de campaña. Clyde fue arrestado por primera vez a finales de 1926, a sus 17 años. Después de correr cuando la policía lo confrontó por un auto alquilado que no había regresado a tiempo. Su segundo arresto fue con su hermano Buck, mucho después por posesión de pavos robados. O sea, se robó unos pavos. Y Clyde tuvo algunos trabajos legítimos desde 1927 hasta 1929. Pero también abrió cajas fuertes, robó tiendas y robó automóviles. Conocido como Parker, conoció a Parker de 19 años a través de un amigo en común en enero de 1930. Ya estaba la Gran Depresión. Y pasaron mucho tiempo juntos durante las semanas siguientes. Su romance fue interrumpido cuando Clyde fue arrestado por el ayudante del sheriff del condado de Dallas, Bert Winston, y declaró culpable del robo del automóvil. Si quieren saber quién es Parker, van a saberlo más adelante. Clyde fue enviado a Eastman Prison Farm en abril de 1930, a la edad de 21 años. Escapó de prisión poco después de su encarcelamiento usando un arma de Parker que le pasó de contrabando. Poco después fue recapturado y enviado de nuevo a prisión. Clyde fue agredido sexualmente repetidamente mientras estaba en prisión y tomó represalias atacando y matando a su torturador con una pipa aplastándole el cráneo. Este fue su primer asesinato. Otro recluso que ya cumplía cadena perpetua se atribuyó a la responsabilidad.
Para evitar trabajos duros en el campo, a Clyde le amputaron intencionadamente 2 dedos de los pies a finales de enero del 32, ya sea por otro recluso o por él mismo, según la fuente que consultes. Debido a esto, caminó cojeando por el resto de su vida. Sin embargo, con su conocimiento, la madre de Clyde ya había solicitado con éxito su liberación y fue puesto en libertad 6 días después de su lesión intencional. Fue puesto en libertad condicional de Eastman el 2 de febrero de 1832 y ahora un criminal endurecido y amargado, su hermana Mary le dijo, cito, «Seguro que algo terrible debe haber sucedido en prisión porque no era la misma persona cuando salió». Su compañero de prisión, Ralph Fultz, dijo que vio a Clyde, cito, «cambiar de un colegial a una serpiente de cascabel». Y en su carrera posterior a Eastman, Clyde robó tiendas de comestibles y gasolineras a un ritmo que superó como creces aproximadamente 10 robos a bancos atribuidos a él y a la pandilla Barrow, que era la pandilla que tenía con Bonnie. Y su arma favorita era el rifle automático Browning Bar M1918. Y según John Neal Phillips, el objeto de Barrow en la vida no era ganar fama o fortuna robando bancos, sino buscar venganza contra el sistema penitenciario de Texas por los abusos que había sufrido mientras cumplía condena. Bueno, ya conocimos a Clyde, ahora conocemos a Bonnie. Bonnie Elizabeth Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas, y fue la segunda de 3 hijos. Su padre fue Charles Robert Parker y era un albañil que murió cuando Bonnie tenía 4 años. Su madre viuda, Emma Parker, cuyo apellido soltera era Krause, trasladó a su familia a la casa de sus padres en Cement City, un suburbio industrial en el oeste de Dallas, donde trabajaba como costurera. Ya como adulta, Bonnie escribió poemas como La historia del suicidio de Sal y El final del sendero. Este último poema, más comúnmente conocido como La historia de Bonnie y Clyde. En su segundo año de secundaria, conoció a Roy Thornton. La pareja abandonó la escuela y se casó el 25 de septiembre de 1926, 6 días antes de que ella cumpliera 16 años. Eran otros tiempos. Su matrimonio se vio empañado por sus frecuentes ausencias y roces con la ley y resultó ser de corta duración. Nunca se divorciaron, pero sus caminos nunca se volvieron a cruzar después de enero de 1929, que nuevamente en el 29 fue cuando empieza la Gran Depresión. Bonnie todavía llevaba el anillo de bodas de Thornton y le había regalado cuando murió. Thornton estaba en prisión cuando se enteró de su muerte y comentó, cito, «Me alegra que haya saltado como lo hicieron. Es mucho mejor que ser atrapado». Condenado a 5 años por robo en 1933 y después de intentar varias fugas de otras instalaciones, Thornton fue asesinado mientras intentaba escapar de la prisión estatal de Huntsville el 3 de octubre del 37. Después de dejar a Thornton, Bonnie volvió a vivir con su madre y trabajó como camarera en Dallas. Uno de sus clientes habituales era el empleado postal Ted Hinton, y en 1932 se unió al departamento del sheriff del condado de Dallas y finalmente sirvió como miembro del grupo que mató a Bonnie y Clyde. Bonnie llevó brevemente un diario a principios de 1920, cuando tenía 18 años, en el que escribía sobre su soledad, su impaciencia por la vida en Dallas y su amor por la fotografía. Fue hasta que conoció a Clyde. Hay varios relatos que describen el primer encuentro de Bonnie y Clyde. Una de las versiones más creíbles es que se conocieron el 5 de enero de 1930 en la casa del amigo de Clyde, Clarence Clay, en el número 105 de Herbert Street en West Dallas. Clyde tenía 20 años y Bonnie tenía 19. Bonnie estaba sin trabajo y se quedaba con una amiga para ayudarle durante su recuperación de una fractura de brazo. Clyde pasó por la casa de la niña mientras Bonnie estaba en la cocina preparando chocolate caliente. Ambos fueron heridos inmediatamente. La mayoría de los historiadores creen que Bonnie se unió a Clyde porque ella se había enamorado de él,
algo llamado hibristofilia, que es cuando una mujer siente atracción por las personas peligrosas. Y ella siguió siendo su leal compañera mientras llevaba a cabo sus numerosos crímenes y esperaban la muerte violenta que consideraban inevitable. En febrero del 32, obtuvo la libertad condicional gracias a los esfuerzos de su madre, pero Clyde, ignorando esto para evitar los trabajos forzados, acababa de cortarse el dedo gordo del pie, como ya conté. Desde entonces cojeaba y tenía que conducir con calcetines. Siguió robando y Bonnie se unió a él. Fue capturada en un robo fallido y llevada a prisión donde pasaba el tiempo escribiendo poesías. Fue liberada en 1932 después de asegurar que había sido secuestrada por la banda Barrow y obligada a delinquir, que todos sabemos no es cierto. Entre 1932 y 1934, la banda Barrow realizó unas cuantas fechorías secuestrando a hombres de la ley o atracando establecimientos, normalmente lejos de su hogar, y para conseguir dinero que les permitiera volver a casa. La historia de esos encuentros ha contribuido a la leyenda de Bonnie y Clyde, una pareja odiada y a su vez admirada por la gente. Normalmente la banda Barrow no disparaba a nadie, siempre que tuvieran una vía de escape. De todas maneras, se contabilizan 10 víctimas, todas ellas a cargo de Clyde. Una vez conocidos, a Bonnie Parker y Clyde Barrow se les unió Raymond Hamilton, que murió en el 35, un amigo personal y compañero de fechorías de Clyde. Hamilton fue detenido en Michigan poco tiempo después. Bonnie no tardaría de ser encarcelada de nuevo, esta vez en Kaufman, Texas. Y durante el periodo en el que ella estuvo en prisión, Clyde, junto a un muchacho llamado William Daniel Jones, robaron una tienda y asesinaron al dueño. La viuda de la víctima reconoció a Clyde como uno de los pistoleros. El 5 de agosto del 32, mientras Bonnie visitaba a su madre, Clyde y dos socios bebieron alcohol, acto por aquel entonces estaba prohibido debido a la ley seca, en un local de Springton, Oklahoma. A la vuelta fueron detenidos por el sheriff C.J. Maxwell, contra quien Clyde abrió fuego, provocando así su muerte. El 22 de marzo de 1933, el hermano de Clyde, Buck, salió de prisión. ¿Se acuerdan de Buck? Pues ya se unieron. Y en abril, Buck y su esposa Blanchett, junto a W.D. Jones, Clyde y Bonnie, vivieron a escondidos en Joplin, Missouri, organizando futuros golpes y haciéndose fotos que se hicieron famosas, posando con las armas en la mano. También hay una que sale Bonnie fumando. Ya eventualmente verán las fotos en Instagram y Twitter y demás plataformas. Pero la tranquilidad de la banda se acabó pronto cuando un ciudadano acabó de denunciar en la comisaría de Missouri a ese extraño grupo de inquilinos. A las 16 horas del 13 de abril de 1933, el sargento G.B. Calher de la policía de Mississippi dirigió una redada contra la banda. Los coches de policía bloquearon las salidas de los coches de los forajidos. Aunque acogidos de sorpresa, la banda respondió con rapidez y consiguieron matar a 2 policías antes de poder huir. A pesar de eso, W.D. Jones fue herido y se dejaron la mayoría de sus posesiones en el apartamento donde se cobijaron, incluyendo la cama con la que habían hecho las fotos que se convertirían en leyendas. Estas fotos fueron difundidas por todo el estado y a partir de ese momento, Bonnie y Clyde tuvieron que utilizar sombreros y abrigos para ocultar su identidad. Muy caricaturístico, a mi parecer. A pesar de la imagen glamurosa que se asocia a la banda, estaban desesperados y dominaban el mal ambiente. Un reciente manuscrito de Blanche Barrow describe la problemática relación entre los miembros del grupo mientras huían. Por suerte para ellos, Clyde era muy diestro al volante, siendo capaz de conducir por remotos caminos peligrosos y de esta manera dormir y buscar comida sin ser descubiertos. Mientras hacían esto, uno de ellos era asignado como para vigilar, y a pesar de contar con miles de dólares de botín, la banda no podía dormir en calma ni en dormitorios de lujo.
En junio de 1933, mientras estaban durmiendo, W.D. Jones y Bonnie Clyde perdió el control del coche y cayeron por un barranco. De ahí salió la canción "Sacaremos a ese güey de la barranca". Bueno, no es cierto, es mentira. Las vueltas de campana que hizo el automóvil provocó que se incendiara y que Bonnie sufriera quemaduras de tercer grado en su pierna izquierda. Y durante las semanas que siguieron al accidente, Clyde insistió que Bonnie descansase, pero aún así se quedó coja para el resto de sus días. En ese tiempo siguieron los robos de la banda. En uno de ellos, perpetrados por Buck Barrow y W.D. Jones a un banco, asesinaron a un policía local. El 18 de julio de 1933, llegaron al campamento de cabañas Red Crown de Platte City, Missouri, y alquilaron una cabaña flanqueada por dos garajes. Bonnie, Clyde y Jones tomaron una habitación y Buck y Blanche la otra. La banda hizo sospechar al dueño de las instalaciones, Neil Hauser, al pagar el alquiler de las cabañas con dólares de plata. Cuando Blanche fue a la ciudad a comprar vendas, galletas, queso y atropina para tratar la pierna de Bonnie, el farmacéutico contactó al sheriff Holt Coffey, que puso las dos cabañas bajo vigilancia. A su vez alertó a Oklahoma, Texas y Arkansas para evitar una posible fuga a otro estado, y al capitán Baxter para pedir refuerzos en Kansas City, incluyendo un vehículo blindado. A las 12 de esa noche, el sheriff Coffey dirigió un grupo armado para entrar a las cabañas, pero la banda estaba sobre aviso, ya que el joven Jones escuchó a alguien comentar que había demasiados policías en la zona. Así pues, para cuando la policía llegó a la cabaña, los Barrows estaban todos en una habitación de Puck, armados hasta los dientes y esperando. La policía se acercó a la puerta y llamó identificándose. Bonnie dijo a través de la puerta que los hombres no estaban y que abrirían enseguida, pero se encontraba desnuda, algo muy provocativo para la época. Poco después comenzaron los disparos del Bar M1918 de los Barrow, que era el arma favorita de Clyde, como comenté, que habían robado recientemente una armería. Aunque la banda escapó de nuevo, Buck Barrow fue alcanzado por una bala en un lado de la cabeza, mientras que Blanche se quedó casi ciega por haberle impactado en el ojo unos fragmentos de vidrio. De todas formas, habían logrado huir del acoso policial. El 24 de julio de 1933, la banda Barrow llegó a Deckfall Park, un parque de atracciones abandonado cerca de Dexter, Iowa. Un día después, un granjero encontró una hoguera apagada y unos vendajes de sangre por el tema de la pierna de Bonnie. Y esta noticia llegó al sheriff local, quien llamó a otro sheriff y a la Guardia Nacional de Iowa. Esa misma noche, un pequeño ejército de policías voluntarios rodearon a los Barrow, que se vieron inmersos en un tiroteo. Clyde, Bonnie y W.D. Jones lograron escapar, mientras que Buck, malherido, fue alcanzado en la espalda y su mujer volvió a recibir impactos de vidrio en la cara. Esa es la pareja con más mala suerte del mundo, me cae. Por eso es que ellos son la menos conocida. Bueno, Buck moriría 5 días después en el hospital King's Daughter de Iowa debido a una neumonía. Bonnie y Clyde se reagruparon y el 22 de noviembre del 33 volvieron a escapar por última vez de un intento de captura. Pero el joven Jones se escapó de la compañía de Bonnie y Clyde, siendo detenido en Houston, hizo una confesión completa y solicitó ser condenado a cadena perpetua. En enero de 1934, no se sabe qué día, Clyde necesitaba un movimiento para volver a rehacer la banda. Así que Bonnie y Clyde espiaron la salida de los presos forzados de un establecimiento en el que Clyde había estado internado, llamado la Unidad Eastman, para liberar a Raymond Hamilton, el primer socio de la pareja, que por entonces estaba condenado
a 263 años de cárcel. Atacaron a los guardias y provocaron la huida de 5 presos, entre ellos Hamilton. Ellos tenían 2 coches escondidos cerca, así que los otros 4 presos escogieron uno y en el otro huyeron los Barron junto con Hamilton. Y poco más tarde recogieron a otro delincuente, llamado Henry Medwin, que en ese momento se uniría al grupo. La Oficina Federal Penitenciaria de Texas recibió de mala gana la publicidad negativa sobre la fuga, y Clyde sintió que esta fechoría como una venganza por todos los años que había estado internado en esa cárcel. Bien dice que el crimen no paga. Pero la venganza resultó cara, por todo lo que conllevaba, ya que el asesinato de un guardia por parte de Joe Palmer dio poder absoluto al estado de Texas y al gobierno federal para llevar a cabo la caza de Bonnie y Clyde, que culminó con las muertes de ambos. Hablaremos de ellos más adelante. Mientras que el guardia Mayor Crowson yacía muerto, Lee Simmons, del Departamento Correccional de Texas, le prometió que cada una de las personas involucradas en la fuga sería perseguida y muerta. Cumplió su palabra, excepto con Henry Medwin, cuya vida se perdonó a cambio de traicionar a Bonnie y Clyde. Entonces el Departamento Correccional de Texas contactó con un reconocido hombre de ley ya retirado, llamado el capitán Frank Hammer de los Texas Rangers. Texas Rangers, haga de cuenta, es la policía estatal en el estado de Texas, a quien convencieron para aceptar una misión con el objetivo de dar a la caza a la banda Barrow. Aunque técnicamente estaba retirado, Hammer, no Armie Hammer, ese es otro, fue el único Ranger retirado de la historia a quien siempre se le permitió mantener una misión de Rangers activa, como se muestra en los archivos estatales de Austin, Texas. Aceptó el encargo de inmediato y sin dudarlo, como policía de tráfico de Texas, relacionado con el sistema penitenciario como investigador especial, específicamente encargado de cazar a Bonnie y Clyde y a la banda Barrow. Todo esto acompañado de un indio americano que se parecía a Johnny Depp. Es mentira, lo que pasa es que como Frank Hammer tiene el mismo apellido que Armie Hammer, el actor, es una referencia al Llanero Solitario del 2013. A lo que le entendieron chido. Clyde y Henry Medwin mataron a 2 jóvenes policías de tráfico cerca de Grapevine, Texas, el 1 de abril de 1934. Y un testigo ocular declaró que Medwin disparó las balas que causaron ambas muertes. John Treherne investigó exhaustivamente este tiroteo y describió que Medwin disparó la primera bala después de suponer que Clyde los quería muertos. Aunque Treherne descubrió y Medwin después admitió que Clyde no pretendía matarlos, pero había planeado capturarlos y llevarlos a uno de sus famosos paseos, y que Bonnie se acercó a los oficiales moribundos para intentar ayudarlos, según lo que cuentan. Viendo que tenían pocas posibilidades una vez que Medwin había iniciado el tiroteo, Clyde disparó al segundo policía, pero se considera que Medwin fue el principal asesino de ambos, según la fuente que uno consulte. El hijo de Ted Hinton declaró que Bonnie estaba en realidad dormida en el asiento de atrás cuando Medwin inició el tiroteo y que no participó en el mismo, que muchos dijeron que Bonnie participó. Es notable el hecho de que, aceptando el perdón por estos asesinatos, Medwin admitiría ambos. Y a pesar de una confesión de Medwin que fue aceptada por los tribunales y de las investigaciones de la mayoría de los historiadores de Bonnie y Clyde, que descubrieron que ella no se vio involucrada en las muertes, una página web insiste que Bonnie sí tomó parte. Yo ahí le doy el beneficio de la duda a Bonnie. Sin embargo, esta afirmación se opone abiertamente al hecho que Medwin confesó en pleno tribunal sobre que él fue el único asesino de ambas matanzas. Estas matanzas, especialmente insensatas, sacudieron y ultrajaron al público, que hasta entonces había tendido a dar un aire romántico a Bonnie y Clyde. Por otro agente de la policía,
Otro agente de la policía, William Campbell, fue asesinado 5 días después, cerca de Commerce, Oklahoma, lo cual agrió aún más el sentimiento del público. Bonnie y Clyde fueron acribillados y abatidos el 23 de mayo de 1934 en una carretera secundaria cerca de la parroquia de Bienville, Luisiana. Murieron a causa de una emboscada de 4 oficiales de policía de Texas y 2 de Luisiana. El grupo policial, que estaba liderado por Frank Hammer, quien empezó el seguimiento de la pareja de asesinos en el 10 de febrero de 1934, Hammer, que nunca había visto a Bonnie y Clyde, arregló un encuentro con los padres de Medmin con la esperanza de conseguir su ayuda. Aparte de Hammer, el grupo estaba conformado por los sheriffs del condado Bob Alcron y Ted Hinton, el Texas Ranger BM Manny Gault, el sheriff de Benchville Parish, Henderson Jordan y su ayudante Prentice Oakley. Perdón, todos los nombres muy raros, perdón por mi pronunciación. Hammer estudió los movimientos de Bonnie y Clyde y descubrió que realizaban un recorrido entre 5 estados y que actuaban cerca de las fronteras para escapar de un lado a otro. Bonnie y Clyde eran los maestros de la huida entre estados antes de la creación del Bureau Federal de Investigación, o FBI, en sus siglas en inglés. Desgraciadamente para ellos, la experiencia como Ranger retirado de Hammer les permitió descubrir lo que iban a hacer. Debido a que fueron cometidos por una pareja joven y atractiva enamorada, todos idealizaron lo que en realidad eran crímenes bastante horribles. El hecho de que no estuvieran casados añadió un elemento atrevido, ya que en esa época estaba mal visto que una pareja joven no casada estuvieran juntos. Era un material sensacionalista ideal, pero debido al interés público también aparecieron en las portadas de los periódicos legítimos. El descubrimiento de algunas fotografías encontradas que tomaron Bonnie y Clyde, que fue otra de las razones por la cual se hicieron famosos, básicamente fueron unos pocos rollos de películas sin revelar, los que la policía descubrió durante una redada en una casa segura, la que les conté al principio. Sin embargo, los policías analizaron las imágenes que posteriormente fueron publicadas en un periódico local y transmitidas por cable. Estas fotografías de Bonnie y Clyde les ayudaron a convertirse en celebridades, más que mostrarlos como criminales. Las imágenes fueron bien recibidas por el público general. Retrataron a la pareja divirtiéndose el uno con el otro. En algunas fotografías, Bonnie fingió fotografar a Clyde, se sentó sobre sus hombros y lo más famoso, se sentó con un cigarro entre los dientes, que era en un tiempo que las mujeres estaban mal vistas que fumaran. Más bien que las mujeres hicieran cosas de hombres, o sea, eran los 30. Hay una de ellas con un revólver en la mano que parece la pistola ideal. Así como el público imaginaba a Bonnie, a pesar de que ella no manejaba armas con regularidad y fumaba cigarros en lugar de puros. Y gracias a estas fotografías pasaron a ser meros forajidos locales de Texas a celebridades criminales. Se suponían que habían cometido 3 asesinatos y múltiples robos y hurtos hasta que fueron asesinados en el 34. Clyde, por ejemplo, era buscado por el asesinato de 2 agentes de policía en Joplin, Missouri, así como el secuestro de un hombre y una mujer en la Luisiana rural. El 21 de mayo de 1934, los 4 miembros de la justicia se encontraban en Shreveport cuando supieron que Bonnie y Clyde estaban esa tarde con Medmin. Clyde había estudiado la casa de los padres de Medmin en la parroquia de Bienville como lugar de rendición en caso de separación de la banda. En un momento
de la reunión, Medmin se separó de la banda en Shreveport y se reunió con el escuadrón de caza. Se encontraron a las 9 de la noche en un punto de autopista 154 entre Gippsland y Sales y decidieron esperar a casa de los delincuentes al día siguiente, pues no tuvieron noticias de Bonnie y Clyde. Hasta que aproximadamente a las 9 de la mañana del 23 de mayo de ese año, los cazadores se escondieron entre los arbustos y se prepararon para disparar cuando escucharon la llegada del Ford B8, o sea, B grande, B chica 8, que fue robado por Clyde. Y el informe policial relata que Clyde se paró a hablar con el padre de Henry Medlin, que aparcó su camión esa mañana de forma intencionada para distraer a Clyde y forzarlo a estar más cerca de los policías emboscados. Y los hombres de la ley abrieron fuego y matando a Bonnie y Clyde. Según el levantamiento de los cadáveres, el coche contaba con un total de 167 agujeros de bala. La cuadrilla, bajo las órdenes de Hammer, no dio la señal de alto o de rendición. Clyde murió de forma instantánea por una bala en la cabeza disparada por Oakley. Bonnie, en cambio, no murió tan rápidamente como Clyde. Su mano todavía sostenía el sándwich que estaba desayunando. Que ahí sí yo estoy en desacuerdo que la hayan asesinado. Hubieran tan siquiera esperado a que ella desayunara, porque no es posible que a uno la asesinen con el estómago vacío. Bueno, ¿en qué me quedé? Sí. Los oficiales tuvieron órdenes específicas de vaciar los cargadores de sus fusiles y sus pistolas. Según las declaraciones de Ted Hinton y Bob Akron en el Dallas Dispatch, el 24 de mayo de 1934, dijo, cito, cada uno de nosotros tenía una escopeta, un fusil automático y una pistola. Y pistolas. Abrimos fuego con los automáticos. Sus cargadores se vaciaron antes de que el coche llegara a nosotros, entonces usamos escopetas, había humo en el coche y parecía que se iba a incendiar. Después de vaciar las escopetas, vaciamos las pistolas contra el coche, que pasó por delante de nosotros y rodó unas 50 yardas por la carretera. Continuamos disparando, incluso después de que el coche se parase. No teníamos otra alternativa. Aquí cierro la cita. Después del tiroteo, los oficiales inspeccionaron el vehículo y descubrieron un pequeño arsenal compuesto por fusiles automáticos robados, escopetas semiautomáticas, pistolas diversas y varios millares de cartuchos, además de 15 matrículas de diversos estados. Parte de la polémica sobre la muerte de Bonnie y Clyde se centra en el hecho de que hoy en Estados Unidos la policía da la posibilidad al detenido de rendirse pacíficamente antes de disparar, incluso en situaciones extremadamente peligrosas, a menos de que haya una amenaza de muerte inmediata. Algo que hoy en día se hace entre comillas porque la verdad no hacen eso. Aquí ya. A este respecto, la Corte Suprema comentó en el caso de Tennessee vs. Garner en 1985 que, cito, el cuarto artículo prohíbe el uso de la fuerza para prevenir una huida de un sospechoso, a no ser que dicha huida, en opinión del oficial, suponga un peligro de muerte o de heridas al oficial o a los suyos. Esta prohibición del uso de la violencia es la que hace más polémica las muertes de Bonnie y Clyde. Algunas fuentes aseguran que a Bonnie y Clyde les habían disparado unas 50 veces, aunque otras sugieren que los cuerpos tenían 50 de heridas de bala cada uno por todo el cuerpo. Ahí estarán las fotografías. Que no, a lo mejor no las publicaría las fotos de las muertes porque a lo mejor me pueden evitar publicar por un tiempo en Instagram. Bueno, que tenían cada uno por todo el cuerpo. En cualquier caso, eran demasiados disparos para que alguien tendría la opción de huir o de herir a los agentes, o de sobrevivir. Bonnie y Clyde
deseaban ser enterrados uno junto al otro, pero la familia Parker no lo permitió. La madre de Bonnie quiso cumplir el último deseo de su hija, que era ser llevada de vuelta a casa, pero las turbas de gente curiosa que rodeaba la casa de los Parker hicieron esto imposible. Más de 20,000 personas acudieron al funeral de Bonnie, dificultando así que los Parker llegaran hasta la tumba. Mientras que Clyde Barrow está enterrado en el cementerio West Hyde y Bonnie Parker en el Crown Hill Memorial, ambos en la ciudad de Dallas, Texas. Las siguientes palabras de un poema escrito por Bonnie están escritas en su lápida, en la lápida de Bonnie. Dice, cito, así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de la gente como tú. Mientras que Clyde, siendo hombre, su lápida dice, y cito, ido pero no olvidado. Algo más simple, la verdad. La polémica se basa en ciertos aspectos del tiroteo y en cómo lo dirigió Hammer. Los historiadores y escritores como E.R. Milner, Phillips y Terry Hernand no imputan ningún asesinato contra Bonnie. En los archivos del FBI contienen solo una causa contra ella, que supuestamente cometió Clyde en el robo de un coche. La única ocasión en la que Bonnie se supone que disparó un arma durante uno de los crímenes de la banda fue gracias a una declaración de Blanche Barrow en una entrevista a un periódico de Luzerne, Indiana, el 13 de mayo de 1933. Pero estas declaraciones no parecen tener consistencia. En el caso de Bonnie, de que Bonnie hubiese disparado, habría empleado un Browning Automatic Rifle M1918, o BAR por sus siglas, que es el único fusil automático que tenía la banda. Esta arma, robada por Clyde en una armería, pesaba cerca de 8.5 kilogramos y una carga podía llegar a los 11 kilogramos, lo que se suponía una tercera parte del peso de Bonnie, que medía 1,50 m y era menuda. Disparar 550 balas en un minuto parece una tarea difícil, incluso para soldados entrenados. Sí, no estoy diciendo que Bonnie no pudiese haber disparado por ser mujer, no estoy siendo machista, ni nada. Solo que hasta también los hombres les es imposible disparar un arma. Yo he disparado un arma porque una ocasión el papá de un antiguo amigo mío iba mucho a un club de caza y sí, luego son pesadas los rifles y disparar necesita mucho esfuerzo en el dedo gatillero. Pero bueno, historiadores y escritores han cuestionado que si Hammer habría dado o no la orden de disparar sin previo aviso y antes de la llegada del coche. Años después, Prentice o Oakley han notado diferentes contradicciones en estas acciones. Él es el único de los implicados que expresó su arrepentimiento por este acto. Los policías, incluidos Frank Hammer, robaron algunas de las armas del coche, objetos personales como ropas de Bonnie y un saxofón de Clyde, que también fueron sustraídos. Y cuando la familia de Parker reclamó sus enseres, Hammer se negó a dárselos, y estos objetos fueron vendidos posteriormente como recuerdos. Después de la muerte, los hombres que fueron elegidos para vigilar los cuerpos, que fueron Gault, Oakley y Alcron, permitieron a ciudadanos cortar trozos del cabello y del vestido de Bonnie, que posteriormente fueron vendidos. Hinton encontró un hombre que intentaba cortar el dedo de Clyde, y el médico forense, una vez llegado a la escena, anotó lo que vio. Dijo, cito, casi todo el mundo empezó a recoger objetos de la escena del crimen, como trozos de cristal del coche, casquillos de bala o trozos de ropa ensangrentados. Uno de los hombres más jóvenes abrió su navaja e intentó cortar una de las orejas de Clyde. O sea, esto es como si a Ted Bundy, después de que lo
de que lo ejecutaran le hubieran cortado su cabello o sus dientes, la gente que lo seguía, obviamente. El forense llamó la atención a Hammer para que lo ayudaran a controlar aquel espectáculo circense, sin ser involuntario. Y solo entonces se le ordenó a la gente abandonar la escena del crimen. Después de la muerte de Ted Hinton, su hijo publicó una versión completa diferente de la que se había dado por vericidad hasta entonces. Según el hijo de Hinton, dijo, cito, la patrulla había atado al padre de Medmin en un árbol la noche antes de la trampa, para evitar que éste avisara a la banda. La cooperación del padre de Medmin con las autoridades era una mentira que Hammer utilizó para evitar cargos de secuestro hacia un ciudadano inocente. Hinton Jr. dice también que Hammer le ofreció a Medmin que si él no decía nada sobre la trampa, su hijo obtendría perdón por el asesinato de 2 policías, cosa que cumplió, según los documentos investigados. Después, Hammer hizo jurar a la patrulla que no diría ni una palabra, o si no, atacaría a su esposa y la amordazaría y comenzaría canibalismo. Perdón, otra vez sigo comparando a este Frank Hammer con Armie Hammer. Perdonen. Salud. Bueno, en la biografía de su padre, Hinton declara, cito, Ivid Medmin estaba viajando por la carretera cuando fue detenido por los policías, los cuales lo llevaron dentro del bosque y lo ataron. Para hacer creer que todo había sido un accidente, la patrulla quitó una de las ruedas del camión. Si esta versión es cierta, la actuación de Frank Hammer habría sido claramente ilegal, pues según esta teoría, secuestró a un hombre, lo ató a un árbol y compró su silencio a cambio del perdón para su hijo, quien mató a 2 patrulleros y fue liberado gracias a que su padre aceptó y cumplió el trato con Hammer. Las heridas de Blanche Barrow, que murió en el 88, la dejaron ciega del ojo izquierdo. Después del tiroteo del 33, fue capturada junto a su marido, herido mortalmente, y acusada de asalto con intento de asesinato. Es célebre la fotografía de su captura forcejeando con los agentes a unos pasos de su esposo, tendido, vestida con pantalones. Una prenda muy audaz para una mujer en los años 30, ya que normalmente utilizaban vestidos. Y asustada porque confundió la cámara de fotos con un arma y creyó que los iban a ejecutar sumariamente. Qué difícil palabra. Ella fue condenada a 10 años de prisión, pero fue liberada en 1939 por buen comportamiento. Volvió a Dallas dejando su vida de criminal y volvió con su padre inválido como tutor. Se casó en 1940 con Eddie Browser, trabajó como despachadora de taxis y cumplió las condiciones de su libertad condicional un año más tarde. Viviría con su esposo hasta 1969, cuando éste murió de cáncer. Warren Beatty intentó conseguir los derechos para utilizar su nombre en el film Bonnie and Clyde. Aunque ella estuvo de acuerdo con el guión original, no lo estuvo tanto con el guión final cuando comentó que la interpretación de la actriz que la encarnaba en la película, que era Estelle Parsons, que ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por ese papel, le parecía, cito, un asco. Y a pesar de esto, ella mantuvo una amistad con Beatty hasta el día de su muerte. Y como comenté, Blanche Barrow murió el 24 de diciembre de 1988 a la edad de 77 años, siendo enterrada en el cementerio Grove Hill Memorial Park de Dallas con el nombre de Blanche B. Fraser. Y que cada año, en el aniversario del acribillamiento, se celebra el Bonnie and Clyde Festival de Glennsbane, Luisiana, en el lugar donde se produjo la matanza, situado en la autopista 154 al sur de Gippsland
y es conmemorado como con un hito de piedra donde se dejan recuerdos, así como la tumba de Oscar Schindler en la que le dejan una piedra. Si recuerdan al final de la película de la lista de Schindler, a la tumba de Oscar Schindler le dejan unas piedras. No sé qué signifique. Tal como pasó con Jack el Destripador, se puede considerar a Bonnie y Clyde como los primeros criminales famosos de la era moderna y cuya leyenda será perdurable en el tiempo. Sin duda, Bonnie conocía perfectamente cómo poder manipular a la prensa y el poema de Parker, The Story of Bonnie and Clyde, fue publicado por todos los periódicos. Su lado poeta, especialmente en Suicide Sal o El suicidio de la sal, asoma en su lado criminal. Según Granger, Bonnie representaba a todos los trabajadores en paro y parte de la sociedad desencantada en los Estados Unidos de la Gran Depresión, que vio en la pareja un dúo igual a Robin Hood, el antiguo héroe que se enfrenta a un gobierno corrupto. En una producción de AIE Network, en la que dos bandidos son los protagonistas, el historiador Jonathan Davis expresó un pensamiento similar al escribir, cito, cualquier personaje que roba bancos o luche contra la ley suple una serie de fantasías secretas de gran parte del público. La industria de la publicidad tomó nota del atractivo de la pareja de bandidos, cuando una carta firmada bajo el seudónimo Clyde Champion Barrow, elogiando su nuevo coche, fue enviado a la Ford Motor Company, que esta la empleó en anuncios publicitados. Aunque nunca se pudo confirmar la autenticidad de la letra de la carta, también recibió un manuscrito similar de alguien que decía ser el criminal John Dillinger, quien operó en la misma época que Bonnie y Clyde. Eventualmente hablaré sobre John Dillinger. La historia de Bonnie y Clyde ha inspirado diversas series, películas, documentales, canciones, videojuegos y obras de teatro. En 1967 se estrenó la película Bonnie y Clyde, dirigida por Arthur Payne, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, que fue un éxito de taquilla y público, dando un toque de distinción a la pareja criminal. Y en 2019, la plataforma Netflix estrena la película Emboscada Final, protagonizada por Kevin Costner y Woody Harrelson, la cual sigue a los agentes Frank Hammer y Manny Gault, quienes intentan rastrear y capturar a la famosa pareja. En 2014, en Uruguay, un grupo de periodistas llamado Los Muchachos realiza la parodia de Bonnie y Clyde, protagonizada por Luis Alberto Carballo y Walter Cucuzu Brilca, espero pronunciarlo bien, saludos a Uruguay, en el concurso de Carnaval Uruguayo, logrando ser nominado a Mejor Parodia y obteniendo el segundo puesto en la categoría basada en la historia de la pareja y adaptada para la fiesta más popular del Uruguay, realizada en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Y el coche de la muerte original de Bonnie y Clyde es tan difícil de localizar como cuando el dúo todavía estaba vivo. La legitimidad del coche es complicada. Esto se debe a la gran cantidad de automóviles de muertes falsos que se exhiben, la mayoría de los cuales son de Warner Bros. De la película Bonnie y Clyde de 1967. El auto de la muerte de Bonnie y Clyde se exhibe actualmente en el Prime Valley Resort and Casino en Prime, Nevada, que está a 35 millas al sur de Las Vegas. Está estacionado cerca de la caja principal del cajero sobre la lujosa alfombra. Viene con algunas cartas que le dan fe de su legitimidad, también algunas reliquias como la ropa ensangrentada y acribillada a balazos de Clyde cuando él y Bonnie fueron atacados y asesinados. Su coche de la muerte, el coche de la muerte de Bonnie y Clyde
fue trasladada de demanda al Museo Presidencial Ronald Reagan en California hasta febrero de 1920. Fue trasladada al Museo Presidencial Ronald Reagan en California hasta febrero del 2022, donde formó parte de la exhibición FBI de Al Capone a Al Qaeda. Y bueno, este fue el caso romántico, por así decirlo, de Bonnie y Clyde. Espero que les haya gustado. Si creen que me faltó mucha información, pueden escuchar esta historia en diferentes podcasts, incluyendo en un especial del 2022 de febrero del podcast Leyendas Legendarias. Saludos a ellos, que pueden escuchar, que es un episodio en 2 partes sobre la historia de Bonnie y Clyde, más detallada y narrada por su host, José Antonio Badía. Y bueno, si quieren saber más sobre Bonnie y Clyde, les recomiendo esas películas de Bonnie y Clyde del 67 y la película El Asalto Final del 2019. Una se encuentra creo que en HBO Max y la otra, como ya comenté, está en Netflix. Y quieren saber las fotografías de estos dos, como eran, pues pueden seguirme. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram y tweets como @crímenesatrocespodcast. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram y tweets como @santiqs99. Con esto damos por finalizar el episodio de Amor y Amistad y nos esperamos el siguiente episodio, cual se concluirá el mes de febrero. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.